Pues muchas gracias, mi César, muchas gracias por esta bendición. Gracias a Dios por este tiempo que nos da de poder compartir su palabra. Hoy pues nos toca esta segunda parte de esta serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y es muy interesante y muy relevante lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a continuar el día de hoy. Esta es la segunda parte. Esta es la parte 2 de lo que comenzamos a ver en la última enseñanza. Estamos viendo ya el jueves, ya es antes de que amanezca. Esto estamos hablando de que es un poco, una hora antes de la mañana. Mientras esto está sucediendo, Pedro está en el patio y en cuanto canta el gallo es cuando termina este juicio ante Caifás y es pasado ante el Sanedrín. Es importante pues entender esto, ¿no? Que ellos están haciendo como un ensayo, están haciendo como un juicio previo para saber qué tener a fin de poder condenarlo. Entonces es muy relevante lo que pasa aquí, porque ya pasó Jesús ante el juicio del poder detrás del poder, el juicio de Anás, y Anás no encontró nada. Ahora viene ante Caifás, y con Caifás pues estamos hablando aquí del juicio del poder religioso. Eh, Poco a poco vamos a ir cubriendo lo que sigue cuando está Jesús ante el Sanedrín, cuando se suicida Judas, cuando está ante Pilatos, ante Herodes y todo lo que sigue, ¿verdad? El viernes, el sábado, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, y en el transcurso de los 40 días después de la resurrección. Y pues bueno, hemos leído ya todo esto la semana pasada. Nada más voy a dar una lectura de Mateo y Marcos en conjunto, que son los únicos dos que narran este ensayo de juicio, porque no fue un juicio formal, fue un ensayo, fue una búsqueda de tener asegurada la condena del Señor Jesús. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle que sea el que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Sé tú, bendito Padre, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos, haciendo que nuestro corazón esté atento para que podamos comprender tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Entonces dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Es importante notar que no dice todos los ancianos y todos los escribas. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, obviamente el concilio que estaba presente, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Pero entonces, levantándose unos, al fin vinieron dos testigos falsos que dieron falso testimonio contra él, diciendo: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano.
Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Y entonces, levantándose en medio el sumo sacerdote, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho, yo soy. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, los alguaciles le daban de bofetadas. Esto se encuentra en Mateo capítulo 26 del versículo 57 al 68 y en Marcos 14, 53 y del 55 al 65. Unimos los dos pasajes y los acabamos de leer. Son pocas las coincidencias que hay porque Mateo nos muestra una cosa, Marcos nos muestra otra y se complementan. Y vimos dos cosas que aprendemos a Cristo. Vimos que la primera cosa que aprendemos a Cristo es que Dios permitirá que seamos puestos a prueba por medio de injusticias y conspiraciones para que crezcamos espiritualmente. Es lo que pasó con Jesús. Se le estaba cometiendo una injusticia, se hizo una conspiración, ya habían decidido qué iban a hacer con él. El asunto aquí es que querían un argumento legal, era un simulacro lo que ellos estaban haciendo, no les preocupaba la justicia, lo que les preocupaba era condenar a Jesús. Y aprendimos aquí que debemos nosotros conocer los frutos de justicia. Los frutos de justicia, resumiendo todo lo que ya vimos, tienen que ver básicamente con aquellas cosas que nos suceden de las cuales no somos responsables. Hay una ley universal que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero muchas veces en la vida nos pasa como a Job, que cosechamos cosas que no hemos sembrado nunca. Sufrimos injustamente, padecemos injustamente, no nos merecemos lo que estamos padeciendo. Y esto, amados, lo vimos ampliamente en la enseñanza pasada. Quien tenga alguna duda o quiera investigar un poco más acerca de esto, escúchelo. Nosotros tenemos un curso en la página que se llama Dios quiere que llevemos fruto, y ahí se explica a fondo lo que son los frutos de justicia, pero básicamente damos frutos de justicia cuando, como Job, adoramos a Dios y seguimos amándolo y continuamos en el camino a pesar de estar padeciendo injustamente, sabiendo que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo y que nos va a dar el doble, nos va a compensar al doble. Por eso es que Pablo, como conocía los frutos de justicia, se gloriaba en las tribulaciones. Santiago también manda: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Después de que has vivido bastantes años, te das cuenta que cualquier injusticia, cualquier conspiración, cualquier prueba, cualquier desgracia que te sucede sin que tú la merezcas, es para tu bien. Y entonces, poco a poco va uno aprendiendo a gloriarse. Sin embargo, a veces, pues sí, cometemos errores, tomamos malas decisiones
y simplemente cosechamos el fruto de esas malas decisiones o de esa rebeldía, y pues tenemos que con dignidad aceptar la disciplina de Dios, las consecuencias del castigo del pecado, porque es el pecado el que nos castiga. El pecado lleva en sí castigo, no es Dios. Por eso Dios nos advierte que no pequemos, porque el pecado trae el veneno en sí. Entonces, en la ira se acuerda de la misericordia, y cuando pecamos y somos rebeldes, Dios siempre extiende sus brazos para recogernos, para curarnos, para restaurar nuestras vidas por causa de nuestras imprudencias, de nuestras rebeldías, de nuestras necedades, de nuestra ignorancia o de nuestra imprudencia, pues de malas decisiones que hemos tomado. Pero esto generalmente sucede cuando mejor nos estamos portando, por así decirlo, cuando estamos más consagrados a Dios, cuando estamos bien metidos con Cristo, y esto desconcierta a muchos. Por eso es importante tener esto claro, que Dios permitirá, es por diseño de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Cuando aprendemos a darle gracias a Dios a pesar de las injusticias, a pesar de las conspiraciones en nuestra contra que no merecemos, es entonces cuando crecemos espiritualmente. Es el medio que Dios utiliza para crecer. Por eso nos podemos gloriar y tenerlo por sumo gozo. La segunda cosa que aprendimos a Cristo es que Dios permitirá que por causa de Jesús seremos calumniados y dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo. No nos debemos asombrar, no nos debemos así alertar como si algo extraño estuviera pasando. A todos nos va a pasar. Esas calumnias pueden venir de los vecinos, de los enemigos del evangelio, o pueden venir de la propia familia, o a veces pueden venir de nuestros propios hermanos en Cristo. Aquí se presentaban muchos falsos testigos y era por causa del cumplimiento. Todo lo que está escrito acerca de Jesús, todo lo que se profetizó acerca de Jesús se tiene que cumplir, y aquí esto también se tiene que cumplir en nuestras vidas. Entonces, no te espantes, porque nuestro mismo Padre, nuestro mismo amoroso Dios, que es el que permite que nos calumnien, que es el que permite que hablen mal contra nosotros y que mientan, es el mismo que va a sacar a la luz y va a exhibir nuestra justicia a los cuatro vientos. Y él permite esto porque cuando alguien nos calumnia, cuando alguien inventa algún chisme en contra de nosotros, allí podemos, si estamos alertas, podemos conocer el corazón de los que nos rodean. Allí es cuando Dios exhibe los corazones de los que nos rodean. A veces, pues pensamos que alguien nos es leal, y cuando hay algún chisme se pone en nuestra contra, se une a los que traen el chisme, y es importante nosotros, sabiendo esto, que entendamos lo que debemos hacer cada vez que alguien nos calumnia. Eso lo vamos a ver en el tercer punto. En el tercer punto también vamos a ver qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos traiga un chisme en contra de alguien. Todo esto pues ya lo analizamos, y vamos pues a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Y la tercera cosa que aprendemos a Cristo es que debemos guardar silencio cuando nos acusan por causa de Jesús y dejar que Dios cumpla sus propósitos. Dice, más Jesús callaba y nada
respondía. Es impresionante esto que el Señor Jesús está haciendo acá. Hay algunos dichos populares que la gente tiene por ciertos. Hay que tener cuidado. Hay algunos dichos populares, algunos refranes que sí son muy acertados e incluso son bíblicos. Pero hay algunos otros que no lo son. Por ejemplo, uno de esos refranes populares con el cual yo no estoy de acuerdo es que una imagen habla más que 1000 palabras. Quien dijo eso, que una imagen habla más que 1000 palabras, no ha leído la Biblia, porque a veces una sola palabra de la Biblia puede transformar una vida entera. Una sola palabra, una sola frase de la Biblia puede darnos una profundidad y un conocimiento que ni 1000 imágenes nos podrían dar. Entonces, ese es un refrán que no va de acuerdo a lo que es. Otro refrán es que el que calla otorga, ¿no? O sea, si te quedas callado, tú estás aceptando que lo que te están diciendo es verdad. Entonces, ¿qué pasó con Jesús aquí? Jesús está callando, Jesús no está otorgando, Jesús está guardando silencio porque nos está enseñando qué debemos hacer cuando seamos acusados falsamente. Más bien, los presos, y pues esta es una reunión de internos y ex internos, ellos saben que eso del que calla otorga no es cierto, ¿verdad? Porque ellos tienen un dicho muy cierto que dice, callado te defiendes mejor. A veces por hablar demasiado, por responder mucho, se arruinan y se enredan y caen en contradicciones y les va peor. Por eso es que muchos optan por el silencio. De hecho, cuando arrestan a alguien, le leen sus derechos y tienen que ver con que tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a permanecer callado. Entonces, el silencio es algo que los seres humanos le huimos, vivimos en una época donde hay ruido y siempre queremos estar rodeados de ruido y mientras más ruido, mejor, porque nuestro corazón le tiene miedo al silencio, pero es tan importante ejercitar el silencio cuando estamos a solas con Dios. Cuando oramos no es únicamente hablar y hablar, y hablar. Hay que apartar un tiempo para guardar silencio, pero en este punto en particular, ¿qué hizo Jesús? Guardó silencio. Ya el Espíritu Santo nos había dado un ejemplo de esto en Moisés. Moisés es un tipo de Jesús. Todos los personajes del Antiguo Testamento reflejan alguna cualidad del carácter de Jesús. Y Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, no por encima de Cristo. Jesús es el hombre manso por excelencia. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Moisés era un hombre manso. Mansedumbre se define como paciencia sufrida o como paciencia extendida o paciencia en medio del sufrimiento y del dolor. A veces somos pacientes mientras las cosas no se descomponen. Nos desesperamos. Hay quienes no son pacientes ni para esperar su turno en una fila de 10 personas. Mejor se va porque no puede. Yo he oído esto de muchos siervos de Dios que dicen, no, a mí las esperas las aborrezco. Yo no puedo esperar. Ten cuidado. Ten mucho cuidado porque tenemos, dice el otro, ¿verdad? Tenemos que aprender a ejercitarnos en la mansedumbre. Jesús dijo, aprendan de mí. Es una cuestión que se aprende. A ser manso se aprende y tú no puedes ser manso si no has aprendido a ser paciente, a saber esperar. Y si tienes que hacer un cobro o un depósito o un trámite y ves una fila de 20 personas,
usa eso como un entrenamiento, como un ejercicio. Toma cada situación de la vida como una oportunidad para aprender. ¿Duele? Por supuesto que duele. Así como el ejercicio corporal duele, así también el aprender la paciencia duele. Pero dicen los atletas y los fisicoculturistas que sin dolor no hay ganancia, que si vas al gimnasio y no andas adolorido, entonces quiere decir que no te aprovechó. Y los que van al gimnasio, pues los primeros días andan adoloridos y ya luego ya no les duele nada. ¿Y qué es lo que el entrenador les dice o el que los está induciendo? Si ya no te duele, quiere decir que tienes que aumentar la dosis, ahora tienes que hacer el doble de lo que haces. Tiene que dolerte para que puedas corroborar en ti mismo que estás creciendo, porque sin dolor no hay ganancia. Entonces, no necesitamos exponernos, ahora sí que buscar situaciones en las cuales debamos gestar paciencia, porque en la vida estamos rodeados de situaciones donde hay que ejercitar paciencia, el tráfico, la espera, con los hijos, con la esposa, con uno mismo. Hay cosas que tardan mucho. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. La paciencia se ejercita esperando en el Señor y esperamos en el Señor por medio de orar, de leer, de tener un tiempo diario con Dios. Esa es una forma, el devocional diario es como nuestro gimnasio espiritual. Por eso es que Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, ejercítate para la piedad, pero eso va a producir paciencia en ti. La mansedumbre va a venir cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando todo se pone de cabeza y cuando empiezan a hablar mal de nosotros, entonces es cuando debemos reforzar nuestra paciencia y mantenernos. Y guardar silencio, callar, es lo que debemos hacer. Alguien inventó algo horrible de ti, porque pues dijo Cristo, ¿verdad? Que, eh, que eh, por su causa seremos vituperados y perseguidos y dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Si tú sabes que es mentira, porque pues bueno, estamos hablando de aquí de los frutos de justicia, ¿qué caso tiene que te defiendas? No tiene ningún caso. Es mejor dejárselo a Dios. Moisés, como les explicaba, un tipo de Cristo, el hombre más manso de la tierra, cuando le levantaron falsos, cuando murmuraron contra él guardaba silencio, él no se defendía, porque él tenía quien le defendiera, que era el Padre, era Dios. Y dice allí que murmuraban contra Moisés, y hay un versículo que dice, y Jehová lo oyó. Y Dios está pendiente a ver qué es lo que hacemos. Es mejor encomendar nuestra causa a Él, es mejor llevarle a Él. Claro, en oración tenemos que ir con Dios. Mira, Señor, lo que están diciendo de mí, por favor, ten misericordia de Él. Isaías 53:7 dice que Jesús fue angustiado, fue afligido, que no abrió su boca, que como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice, enmudeció y no abrió su boca. No le pusieron una mordaza, no lo silenciaron. Él enmudeció, él decidió estar en silencio y es lo que nosotros debemos hacer. Obviamente, en nuestro corazón, cuando estamos a solas con Dios, llorarle, decirle, Señor, no puedo creer lo que están hablando de mí, lo que están diciendo de mí. Ten misericordia, Padre, hazme justicia, pero delante de la gente hay que guardar silencio. Por eso hizo esto Jesús en cada
proceso, en cada juicio. Más tarde, cuando fue juzgado por Pilato, mantuvo la misma actitud de silencio. Y eso maravilló al gobernador romano. Y es que había una dignidad evidente en el silencio de Jesús. Seguramente debemos aprender mucho de esta actitud de Jesús cuando nos encontremos en situaciones similares en las que somos difamados y atacados verbalmente. No se nos olvide lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces yo he conocido, y yo fui uno de ellos cuando empezaba en las cosas de Dios, que cuando alguien me insultaba, yo le decía, no sabes con quién te metes, soy un hijo de Dios y maldición va a caer sobre tu vida, y nos encantan esos versículos, ¿verdad? Maldeciré a los que te maldijeren, yo seré enemigo de tus enemigos, nos encantan, pero no es lo que hizo Cristo y no es lo que nosotros debemos hacer. Recuerdo hace ya muchos años, por ahí de 1997, 98, nos estaba apoyando a la Fundación Emanuel un buffet jurídico importante. Nos pidió los casos más difíciles de los líderes internos y les dimos como unos 20 casos y empezaron a estudiar esos casos para ayudarlos gratuitamente. Y de pronto, como unos 3 meses y medio o 4 después, nos entregaron todo y nos dijeron que ya no nos iban a ayudar y no dieron explicación. Pues Jaime y yo nos quedamos atónitos, dijimos, bueno, qué es lo que habrá pasado? Yo me enteré, Jaime se enteró, pues, porque habló con el dueño de pues, buffet, y este dueño le dijo, no podemos apoyarlos porque usted tiene allí como uno de sus colaboradores a un impío que anda mal y nosotros no queremos participar de eso. Se refería a mí. Antes de que Jaime me comentara esto, vino el sobrino de uno de mis mejores amigos de toda la vida, que ya se fue al cielo, Adolfo García. Él estaba estudiando para ser abogado. Hoy es un abogadazazazo, tiene maestría, es el encargado de el Ministerio Jurídico de la Fundación Emanuel. Pero en ese tiempo, pues estamos hablando de 1998, o sea, estamos hablando de hace 20 y pico de años, ¿no? Y él vino espantado y me dijo, oye, estoy muy alterado porque yo estoy de chalán en el buffet tal, pues el mismo pues que nos estaba apoyando, porque estoy allí porque quiero aprender, quiero hacer mi servicio social allí. Entonces yo soy el que les sirvo el café y les llevo las, las cosas. Obviamente no voy a dar nombres, eh, porque no se trata aquí de exponer a nadie, ¿no? Simplemente voy a dar generalidades, pero sí voy a dar especificaciones de la calumnia que se me levantó allí. Y me dijo, y pues yo estaba llevando los cafés y todo, y de pronto el dueño reunió a todos los directivos del buffet. Hicieron una junta allí, estaban todos ahí, pues yo les empecé a llevar café, galletas, agua, y una persona les habló a todos y les dijo que tuvieran cuidado, si iban a apoyar a la Fundación Emanuel, que lo pensaran, porque esta persona decía tener pruebas de que yo, Alberto Acevedo,
yo estaba teniendo visita íntima con 2 internas. En ese tiempo, los reclusorios femeniles estaban en 3 lados. Había el reclusorio femenil sur, el reclusorio femenil norte, el reclusorio femenil oriente y Tepepan, en 4 partes. Ya después unieron esos 3 reclusorios y los llevaron a lo que hoy es el Centro Femenil Santa Marta, pero en ese tiempo estaban así. En el reclusorio oriente, atrás estaba el femenil oriente, en el sur estaba el femenil sur y en el norte estaba el femenil norte. Y esta persona dijo que pues ella tenía pruebas, que obviamente no las presentó, de que como yo iba con un equipo, yo iba con Gabriela Torres en ese tiempo, me acuerdo perfectamente bien, yo iba con ella al Reclusorio Norte, iba con otro equipo, Conchita Bolaños estaba allí, íbamos al Reclusorio Femenil Oriente, iba con otro equipo al Femenil Tepepan, al sur iba poco. Y estábamos haciendo pues la labor que estamos haciendo. De hecho, iba pues 2 horas allí y luego me cruzaba para el varonil para estar todo el día. En ese tiempo teníamos autorización de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y ella dijo que yo pues tenía amantes, ¿no? Y que había 2 amantes que yo tenía y que yo iba y me quedaba toda la noche allí. Yo estaba pues soltero en ese tiempo y que yo era un perverso, que yo era de lo peor, ¿no? Yo lo oí y Dios me trajo a Jesús a la mente cuando estaba en medio de las calumnias que le estaban haciendo. Lo oí y no dije nada. Y me dijo, este amigo, hoy es un amigazazo mío, ¿es cierto? Y le dije, mira, le dije, me conoces poco, porque pues nos empezábamos a pues conocer apenas. Él vino a los pies de Cristo por el cambio que vio en su tío, que había estado preso y que era mi hijo espiritual. Y le dije, ahorita me conoces poco, no te voy a decir si es cierto o no es cierto. El tiempo es el que me va a dar la razón o me la va a quitar. El tiempo es el que va a ratificar o va a desmentir esto que se ha dicho, ¿no? Y se corrió la voz entre muchísima gente y bueno, gracias a Dios que cuando uno hace esto, cuando uno tiene la inteligencia de no defenderse y encomendar a Dios la causa, que es el que juzga justamente, Dios obró. No pasó mucho tiempo, no pasaron muchos meses en que Dios desintegró ese buffet, sacó a la luz lo que esta persona malintencionadamente había pues dicho en contra mía, y muchos después vinieron a pedirme perdón. Oye, perdóname porque yo sí lo creí. Pero hubo muchos otros, pues obviamente entre ellos Jaime, que Jaime ni siquiera me preguntó, Jaime, oye, ¿eso es cierto? Ni siquiera porque Jaime me conocía bien y me dijo, yo sé que son puras calumnias. Yo sé que no es cierto. Yo te conozco. Entonces, es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué debes hacer cuando alguien viene y te trae un chisme acerca de alguien? Yo he hecho esto durante muchos años y me ha funcionado bastante bien. Cuando alguien me dice, oye, fíjate, y me quiere hablar, le digo, alto, no lo dejo hablar. Lo primero que hago es no dejarlos hablar. Y les pregunto, ¿tú lo viste? ¿Tú fuiste testigo? Si me dicen que no, le dijo, entonces no lo quiero oír. Tú ya vienes
repitiendo lo que un tercero dijo. No, 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 yo no quiero oírlo. Perdóname, pero no me presto a eso, porque cuando tú prestas tus oídos, tú te contaminas, tú te afectas, tú eres corrompido. Acuérdense que dice el Espíritu Santo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dice que pueden corromper o que son peligrosas, las corrompen. Y si alguien te va a venir con un chisme o una calumnia o una mentira, eso te va a corromper. Entonces, no lo permitas. Ok, entonces, ¿tú lo viste? ¿Tú atestiguaste eso? Sí, ok. Segunda pregunta que les hago. ¿Quién más lo vio? No, que nada más yo, entonces tampoco lo quiero oír. Consíguete mínimo 2 que atestiguen lo mismo que tú y entonces te oigo, porque dice la Escritura, no admitas acusación, no admitas calumnia, no admitas difamación contra un siervo de Dios, a no ser por 2 o 3 testigos. Y esto me ha funcionado bien porque hemos podido poner orden. Una vez uno vino y me dijo, oye hermano, a ver, ¿tú lo viste? Me dijo, sí. ¿Tienes quienes más lo vieron? Sí, le dije, no te voy a oír nada, tráeme a esos 2 o 3 que lo vieron y a la siguiente semana ahí estaba con 3, eran 4. Y entre los 4, entonces ya los oí y me contaron que habían visto al líder de la iglesia, lo habían visto pues meterse en una de las pues cabañas que utilizan para fornicar o utilizaban en esos tiempos en los reclusorios con su novia, ¿no? Entonces eso nos fue útil para poder disciplinar a este pastor que había caído en fornicación y poder poner orden en la iglesia, porque sí hay que poner orden. Una vez uno vino y me dijo, yo lo vi, pero nadie más lo ha visto. Le dije, no quiero oírlo. Busca a alguien que, que atestigue lo mismo que, que tú y entonces vuelve. Mira, con eso te vas a quitar muchos problemas y no vas a ser partícipe. Porque cuando hay testigos, entonces sí hay que intervenir, sí hay que poner manos a la obra. Pero mientras tanto, vas a estar libre de chisme, tu corazón va a estar bien, tu corazón va a estar sano, no vas a estar mal influenciado y sobre todo no te vas a corromper. Ten cuidado porque hay muchos que les encanta el chisme y andan pues buscando y por eso se corrompen. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo acá es que debemos testificar de Jesús con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, es entonces cuando Jesús habló, tú lo has dicho, yo soy. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote, viendo que no, ante la imposibilidad de ese tribunal falso, de ese tribunal previo, de ese ensayo, de presentar contra Jesús una acusación concreta basada en el testimonio de algunos testigos, el sumo sacerdote se impacientó. Obviamente, el sumo sacerdote no era paciente, ¿verdad? Viendo que todos sus planes se iban a malograr. Así que finalmente, el mismo sumo sacerdote se levantó y se lanzó contra Jesús en un procedimiento absolutamente ilegal. Forzar al inculpado, forzar al reo
al detenido a inculparse a sí mismo. Eso va contra la ley. Además, según el Evangelio de Mateo, como acabamos de leer acá, utilizó el más solemne de los juramentos que existían. Bastaba con que le dijera, te conjuro que nos digo. O sea, es como cuando a un testigo le dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad. Pero aquí le está diciendo, te conjuro por el Dios viviente. O sea, está arrinconándolo. A Jesús no le va a quedar ninguna otra opción más que contestar. La pregunta concreta que hace, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? Vean la pregunta que le hace, obligando a Jesús a contestar. Al hacer esta pregunta, no podemos por menos que recordar la pregunta que Jesús mismo les había hecho en el templo acerca de quién era el Cristo. ¿Se acuerdan que en el templo les había dicho de quién es hijo el Cristo? De David, le dijeron. Entonces, ¿cómo es que David le llama Señor? ¿No? ¿Cómo, si es su hijo, cómo es que David le llama Señor? El sumo sacerdote conocía este incidente. Y al estar formulando esta pregunta, no solo quería saber si Jesús era el Cristo, sino si lo era en el sentido en que él mismo había enseñado en el templo. Esto es, si era el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Ahora, él no quería saber, él no creía, pues, él no quería realmente saber si Jesús era o no el Mesías. Él ya había decidido en su corazón que no lo era. El único que quería era inculparlo. Jesús ya les había dicho en Juan capítulo 5, versículo 18, Jesús les había dicho que él era el Hijo de Dios y por eso lo querían matar. Y es muy claro aquí que el sumo sacerdote entendía lo que significaba hijo del bendito, hijo de Dios, que no significa que Dios se casó con una diosa y tuvieron un hijo, sino hijo de Dios es de naturaleza divina, hijo del bendito de naturaleza del bendito. Esto es, hijo de Dios significa Dios mismo. Jesús rompe el silencio. Jesús le da dos respuestas en una. Le asegura que sí y luego le cita una profecía. Cuando les asegura que sí, le dice, tú lo has dicho. Esa frase, tú lo has dicho, era una frase legal utilizada en la corte. Es como cuando al acusado se le dice, ¿usted es Juan Pérez López? Él puede decir, sí, yo soy, o así es, o como usted lo ha dicho, reafirmando que la pregunta que tú has hecho es exactamente la respuesta. Entonces, tú lo has dicho, significa es exactamente como tú acabas de decir. Yo soy el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Por eso es que Marcos afirma, yo soy. Aquí está la declaración más clara. En medio de un ensayo de juicio, en medio de un tribunal falso, en medio de la mayoría de los miembros del concilio, de los principales sacerdotes, de los escribas, de los sacerdotes, Jesús está declarando abiertamente que Él es Dios. Hay muchos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, que dicen que Jesús nunca dijo que era Dios, que esa fue una idea que la iglesia cristiana inventó, que Pablo fue el que inventó a Cristo, pero quienes piensan así olvidan que esa fue la causa por la cual lo condenaron a muerte.
porque él dijo, yo soy Dios. Y no solamente eso, no solamente afirmó que él era Dios, que él era el Mesías, porque Mesías era el título que se le iba a dar a Dios encarnado. Es como hoy en día el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente tiene varios títulos. Tiene presidente, jefe del Ejecutivo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, primer mandatario. Esos 4 títulos se aplican a la misma persona y nada más se pueden aplicar a una porque es un solo el presidente, hijo de Dios, hijo del bendito Mesías, hijo del hombre, son títulos que únicamente se podían aplicar a Dios encarnado, como la profecía había establecido. Dios dijo, yo mismo estaré allí, yo mismo vendré, yo en persona y no otro. Entonces Dios, cuando se encarnara a ese ser humano en el cual Dios iba a estar encarnado, iba a tener 5 títulos. Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Hombre. Ahorita vamos a ver esa visión de Daniel capítulo 7, Hijo de Dios, Hijo del bendito, o Mesías, o Cristo. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Era un título, y eran el título para Dios encarnado. Entonces, añade para reafirmar que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el cumplimiento de las profecías, que Él es Dios entre los hombres, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cita a Daniel: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, escribe Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué impresionante. Jesús está diciendo, ese Hijo del Hombre del que habló Daniel, soy yo. Jesús estaba reivindicando de este modo su derecho a sentarse a la diestra de Dios, como dice el Salmo 110:1. Dijo Jehová a mi Jehová, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué otro ser del universo sería invitado por Dios a sentarse en su trono divino a su derecha? Si Jesús solo era un hombre o un ángel muy encumbrado, como algunos creen, de ninguna manera tendría la dignidad suficiente para ocupar el trono de Dios, como dice Ezequiel capítulo 28, del 1 al 19. Pero sin embargo, en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús, el cordero que fue inmolado, ocupando la diestra del trono en las alturas, Dios sentado a su propia diestra. Y también anunció que volvería con poder para juzgar al mundo y establecer su reino de forma definitiva en este mundo. Por el momento, aquí el malvado y corrupto Caifás era quien juzgaba a Jesús, pero llegaría el momento en que los papeles se invertirían y él mismo, Caifás, junto con todo el Sanedrín, serían juzgados por el juez supremo. Notemos que aunque la perspectiva de la cruz era inminente, sin embargo, Jesús hablaba con la plena confianza en su triunfo definitivo, aun cuando iba a ser aparente y temporalmente derrotado. Su triunfo era definitivo y era eterno. Su pasión sería el comienzo de su exaltación. Entonces, no olvidemos que nosotros también nos tenemos que identificar con Cristo. En Romanos 8:17 dice que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando alguien, cuando nos acusen, cuando nos difamen, tenemos que guardar silencio, pero cuando sea alguna cuestión
de la palabra de Dios, cuando se trate de la palabra, cuando quieran difamar la palabra o cuando quieran cuestionar la palabra, ahí sí tenemos que abrir nuestra boca y hablar conforme a la palabra. De ahí la importancia de conocer bien la palabra de Jesús. Quinta cosa que aprendemos a Cristo es que por causa de testificar de Jesús, seremos condenados por la gente sin derecho a defendernos. Por causa de testificar de Jesús, seremos condenados por la gente sin derecho a defendernos. Dice aquí que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Los frutos de justicia normalmente vienen cuando estamos testificando de Jesús. Cuando nos calumnian y nos difaman injustamente con mentiras, es porque estamos testificando de Jesús. Y cuando estamos haciendo eso, hay que guardar silencio, porque de todas maneras no nos van a dar derecho de réplica. Aquí, por ley, le debían haber dado derecho de réplica al acusado, de presentar sus argumentos, presentar sus testigos, porque el fiscal, el acusador presenta testigos en contra, pero el defensor presenta testigos a favor. Pero aquí vemos que Jesús ni siquiera tenía un abogado defensor. Pero saben, nosotros sí tenemos un abogado defensor. Nosotros sí tenemos quien nos defienda. Por eso nunca debemos nosotros pelear en nuestras propias fuerzas, querer defendernos en nuestras propias fuerzas. La gente no nos va a dar derecho, simplemente va a sacar sus conclusiones y van a ser conclusiones a favor o conclusiones en contra. Los que realmente están buscando algún pretexto, alguna excusa para apartarse de Dios, pues van a usar esa calumnia para apartarse, para irse, para abandonar la fe y decir: no, yo no me vuelvo cristiano porque conocí a uno que hizo esto y esto y esto, y simplemente están repitiendo lo que alguien más les dijo. Ya cuando Dios saca a la luz nuestra justicia y saca a la luz que era una mentira, todos esos que se apartaron se lamentan porque dicen: ay, no lo hubiera creído y tanto tiempo que perdí. Y efectivamente pierden desafortunadamente mucho tiempo porque se creen a las mentiras. Por eso es que no hay que aceptar, no oigas, no vale la pena. Todo esto viene unido uno con el otro. Entonces, si tú obedeces a Cristo, pues la gente va a emitir sus propios juicios y pues Dios es el que se tiene que hacer cargo. Entonces, esto simplemente reafirma las dos cosas que aprendimos a Cristo anteriormente. Uno, que por causa de él vamos a ser calumniados y dirán toda clase de mal contra nosotros, y que debemos guardar silencio cuando nos acusan. Cuando se trata de la palabra de Dios, pues sí, debemos nosotros defender la palabra de Dios porque es nuestra obligación hacerlo con mansedumbre y reverencia, no con ira, no con enojo. Y tener entendido de que no vamos a tener ningún derecho a defendernos. Entonces, ¿qué sentido tiene defenderte? ¿Qué sentido tiene hablar? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hay que reafirmar la palabra
de Dios y hacer que la gente sepa que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es inerrable, infalible y es perfecta. Entonces, esto nos lleva a la sexta cosa y última que aprendemos a Cristo en este episodio del juicio falso que le hicieron a Jesús. Por causa de Cristo, por causa de testificar de Jesús, seremos perseguidos, maltratados y lastimados. Por causa de testificar de Jesús, seremos perseguidos, maltratados y lastimados. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y los alguaciles le daban de bofetadas. Muchos se acobardan de hablar de Cristo a otros porque tienen miedo a la persecución. Otros que lo hacen dicen: pues a mí nunca me han apedreado, a mí nunca me han pues lastimado pues físicamente, pero la persecución, el maltrato y las heridas están allí. Yo aprendí mucho de un amigo muy querido que yo tuve en el Cerezo de San Miguel en Puebla, Primo Gachupín Hernández. Su nombre era Primo, su apellido Gachupín. Él, cuando yo empecé a ir, ya después de como unos 6 meses, pues eran como unos 100, 150 los que pues venían, porque yo les llevaba cosas, pero cuando les dejaba tareas, solamente eran como 5 o 6 que me entregaban sus tareas hechas. Entonces yo ahí supe que esos 5 o 6 yo tenía que reclutarlos y prepararlos para el liderazgo. Entonces, ya cuando pues les llevo cosas y acaba todo, pues les digo: tú y tú, quédense acá ya que todos se vayan. Y ya se quedan, eran 6. Adolfo estaba entre ellos, del que les hablaba hace un rato, y les dije: miren, les pedí que se queden porque quiero que pasemos un tiempo juntos aparte, y voy a estar viniendo otro día, pero nada más quiero que ustedes estén, porque quiero pues ahora sí que darles enseñanza sobre liderazgo para que ustedes evangelicen y ustedes hagan la obra y ustedes ganen a, a todos aquí en este cerezo. Ustedes sean los líderes. Yo quiero establecerlos como líderes de esta iglesia que se está pues levantando, y que sean ustedes los que pues la lleven, los que la presidan, los que la gobiernen, los que hagan la obra. Y de los 6, este hombre, Primo Gachupín, se apartó y se fue a una banca se llama llorar. Empezó a llorar, pero así desconsoladamente. Yo dije: ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habré dicho? Yo ya me tenía que ir, pues simplemente quedé que yo estaba yendo los días viernes, ahora iba a ir los días domingos, pero nada más para estar con ellos. Y pues pasé y le dije: ¿estás bien? Yo dije: ¿qué es lo que pasó? Y me dijo: me dijo que me des tiempo, necesito que me oigas. Dije: ok, ese domingo vengo una hora antes, ¿no? Y ya fui para el día domingo. Yo iba intrigado porque estaba llorando tanto, y ya cuando llego, pues estaba pues muy pues contento, y me contó su historia. Él era de la sierra, él nació y creció en Canoa, ese pueblo en Puebla tan pues famoso porque ahí mataron a unos estudiantes pensando que eran evangélicos. Pero él era, por así decirlo, el sicario o el asesino a sueldo o el brazo ejecutor del cacique, y él hacía de las suyas y todo mundo le tenía miedo, y ahora sí que andaba
totalmente impune, con armas pues estaba, ahora sí que abusaban y robaban y hacían todo. Y de pronto su mamá se convirtió a Cristo. La mamá estaba enferma, grave, a punto de pues, morir. Los hermanos fueron, oraron por ella, se sanó, se volvió a enfermar otra vez y los hermanos le dijeron, es por todos estos ídolos que tiene aquí. La mamá sacó todos esos ídolos, todas esas estatuas de madera, yeso, y los quemó y los hizo pedazos. Y cuando él vuelve, de pronto dice, mis dioses, me han quitado mis dioses. Y él empieza a asolar a los hermanos, al pequeño templo que había allí, no les dejaba hacer los cultos, les iba a echar balazos, rompía cosas y todo. Y los hermanos, pues, orando por él. Total que en ese lapso de que él asolaba a los cristianos, él borracho en una de las cantinas, mata al hijo de otro cacique, de otro líder de otro pueblo. Y su jefe le dice, mira, yo ahí sí no me puedo meter, estás bajo ahora sí que estás por ti mismo, yo no puedo hacer nada por ti porque lo protegía. Entonces él sale huyendo, pues temiendo por su vida, y se va para las montañas. Y estando allá, le hablan de Cristo, se convierte a Cristo. Estando allá, Dios le manda que se vaya a lo más recóndito de la sierra, que recorra toda la sierra llevando el evangelio, y lleva el evangelio a todas partes. Lo apedrean, lo latiguean, lo dan por muerto, lo tiran en barrancos. Una vez lo dejaron colgado de un poste, 3 días ya los opilotes le estaban dando vueltas. Bueno, pasó, mira, traía heridas y traía cicatrices por todos lados. Y estando en eso, ya después como de unos 4 años de él estar haciendo una obra apostólica increíble en la sierra, viendo milagros, viendo señales, Dios se le aparece, le habla y le dice, ve y entrégate a las autoridades porque yo tengo una obra para ti dentro de la cárcel. Yo quiero que tú vayas a la cárcel para que tú hagas mi obra allá. Entonces él va, se entrega, las autoridades de Canoa le tienen miedo, la policía le tiene miedo, se declaran incompetentes y no lo quieren arrestar y él tiene que ir a Puebla, delatarse, y entonces lo encarcelan. Y en el Cerezo, allí en Puebla, empieza a evangelizar y empieza a hacer la obra. Esto como unos 6 meses antes de que yo empezara a ir, y empieza ahora sí que a hacer una revolución adentro, pero pues le falta material, le faltan folletos, le falta apoyo, y le habla a su hermano, que en ese lapso la mamá había influido sobre sus hermanos y se habían convertido a Cristo, y uno de sus hermanos ya era pastor de una denominación importante. Y le habla y le dice, hermano, tienes que venir acá, habla con tus pastores, aquí hay muchísima, aquí la mies es mucha, necesito Biblias, folletos, apoyo, que vengan a predicar, porque aquí hay muchísima gente, aquí hay muchísimo fruto. El hermano se pone contento y le dice, sí, déjame hablar con mis pastores, y ya queda para tal día ir. Ese día que llega, el hermano de él, hermano que se llama Sangre, ni siquiera quiere cruzar la última reja, porque ahí pasabas varias rejas, hasta pues llegar a una que daba al patio, ya a la entrada de la cárcel. Se queda afuera de ahí, lo mandan a pues traer, y le dice, mira, no puedo dar un paso más porque me prohibieron pisar la cárcel. Le contesto a mi superintendente y él se lo dijo al apóstol no sé qué, y el asunto es que hicieron un concilio entre todos para ver si la denominación apoyaba a este que estaba preso ahí en Puebla. Y
No debatieron mucho, simplemente estuvieron de acuerdo todos en que las cárceles eran lugares malditos y los que estaban presos ya estaban contaminados, y si iban a la cárcel se iban a contaminar y entonces iban a participar del pecado de él y de ellos. Entonces le dijo: hermano, no te podemos apoyar porque tú estás condenado ya, este es un lugar maldito y aquí no se puede hacer nada. Dice que eso lo desanimó tanto, lo tumbó, dejó de evangelizar, dejó de hablar, dejó de juntar a la gente, empezó otra vez a tomar, a, pues fumar, a querer irse al mundo, cuando oyó por las bocinas: todos los que quieran estudio bíblico en el centro escolar, los esperamos. Y se asomó por curiosidad y vio que yo llevaba pues comida y llevaba jabones y papel higiénico, y dijo: bueno, pues de aquí. Y empezó a oír, y era de los 6 que sí me hacían tarea. Y me dijo: cuando tú, dice, nos pues llamaste a los 6 y nos dijiste: yo quiero enseñarles sobre liderazgo, porque él lo que quería era eso. Como él anduvo simplemente evangelizando, él no sabía qué es lo que seguía, él no sabía cómo ser líder, pues él nada más evangelizó por todos lados, pero no dirigió, no pues pastoreó. Él quería que le enseñaran a dirigir una iglesia, porque él quería establecer una allí, y le salen con esta bobada, ¿no? Y que cuando yo pues dije eso, que yo les quería enseñar para que ellos fueran los líderes y para que ellos dirigieran la iglesia allá adentro, dice que su corazón no pudo más y estalló en llanto y en lágrima, entre dolor y gozo. Dolor por el recuerdo de haber sido rechazado por la denominación de su hermano, pero con gozo al mismo tiempo de saber que sí había sido Dios que le había hablado, porque él de pronto tuvo dudas, dijo: no, a mí no se me apareció Dios, a mí lo que se me apareció fue el diablo, y por eso estoy aquí, y yo por qué me entregué a las autoridades. Y entonces entendió que sí era el plan de Dios, y bueno, hicieron una labor José Luis Hernández Pichón, Adolfo, él y otros dos, increíble allá adentro, increíble, increíble. Y les he contado todo esto y sé que los tengo como diciendo: bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Bueno, él sufrió todo tipo de maltrato, todo tipo de golpes, puñetazos, bofetadas, machetazos, pedradas, hasta con alambre de púas lo amarraron y lo tiraron ahí en un barranco dándolo por muerto. ¿Y saben qué es lo que me dijo él? Y no me lo dijo una, sino varias veces: que después de haber experimentado todos los tipos de dolor de los golpes, había algo más doloroso que los golpes y los maltratos físicos. Y esas eran las palabras. Puede ser que nunca te hayan apedreado, pero ¿sabes qué? Es muy doloroso cuando nos difaman, es muy doloroso cuando nos acusan, es muy doloroso cuando mienten contra nosotros, cuando se burlan de nosotros, cuando hablan mal, cuando nos inventan cosas. Es dolorosísimo. Yo te cuento eso de que pues yo me quedé pues callado, pero después de que yo me enteré, fueron muchos días de angustia, de llanto, de dolor. A mí, a mí se me hacía una exageración el salmo en donde, pues ahí dice, ahí dice David, ¿verdad? Inundo de llanto mi lecho, o sea, que su cama pues la dejaba mojada de tanto llanto. Yo en esos tiempos entendí que eso era cierto, porque yo estaba solo, yo vivía solo. Y en la soledad es una bendición.
es una bendición porque esos tiempos de soledad son los tiempos de intimidad más maravillosos con Dios. Los tiempos de angustia, de aflicción, los tiempos en que se han levantado testigos falsos contra ti, los tiempos en que estás siendo perseguido, maltratado y lastimado por causa de Jesús, son los tiempos más maravillosos. Sí, llora uno, por supuesto que sí duele, pero el gozo que uno experimenta es indescriptible. Y gozo no es alegría. Jesús lloró, Jesús iba angustiado, afligido, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Literalmente les dijo, me estoy muriendo de la tristeza. Sin embargo, el Espíritu Santo revela en Hebreos capítulo 12 que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Entonces, amados, yo les animo a no desanimarse. Yo les animo a mantenerse firmes. Yo les animo a llorar con Cristo. Llora a solas con Él. Derrama tu corazón ante Él. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te apachurres, no te apartes. Dios te va a hacer justicia. Dios va a exhibir tu justicia. No tienes que defenderte, tienes a alguien que te defiende. Y así como Job, sigue en comunión con Dios, sigue adorando a Dios, porque así como Jesús fue humillado, pero después fue exaltado, del mismo modo nosotros. Por eso el Espíritu Santo dice por medio de Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que, amado, aprendamos a Cristo y no cometamos más errores. No estropiemos las cosas, no echemos a perder la bendición de poder crecer espiritualmente cuando nos encontremos en una situación parecida a la de Job. Cuando ya estemos caminando bien y de pronto nos venga el torbellino. No todos van a estar en contra, porque no todos estaban en contra de Cristo. Después vamos a ver que Pilato luchó por todos los medios, quería dejarlo libre. Pilato decía, yo no encuentro ninguna falta en él. O sea, Pilato se puso de su lado. Igual Herodes se puso de su lado. Vaya, no todos estaban en contra. Y es maravilloso cuando en medio de todo descubres quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son los que de verdad creen en ti, quiénes son los que te creen, porque, bueno, ni falta hace, ¿verdad? Porque no se debe defender uno, pero cuando uno conoce a alguien, uno sabe de lo que es capaz o de lo que no es capaz. Uno sabe, el Espíritu Santo te da testimonio, si es cierto, ¿no es cierto? A veces no podemos evitar oír cosas. Híjoles, cómo a veces quisiera yo no haber oído cosas que por accidente oí o que alguien dijo y ay, 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 digo, pero ¿por qué lo escuché? Porque lastima, porque duele. Y lo mejor es, si te lo traen, no, no manchar tu alma, mantenerte limpio. Pero cuando tú eres la víctima, aprovecha, crece. Todavía falta, todavía viene. La próxima semana vamos a ver cuando Jesús ya aquí en este lapso, mientras lo están golpeando, Pedro niega a Jesús por tercera vez y lo trasladan de la casa de Caifás al concilio donde se reunía el Sanedrín, que posiblemente estaba enfrente, y Jesús, en medio de su dolor, ministra a Pedro y lo mira con ojos de amor, y Pedro se acuerda, y Pedro amargamente llora. Y Pedro estaba sufriendo por sus consecuencias, por su rebeldía, por su orgullo, pero Jesús estaba sufriendo por su justicia, por mantenerse firme de testificar de la verdad. Nos falta mucho por aprender, pero esta parte es importantísima, importantísima.
nosotros mantenernos firmes, mantenernos de pie, sufrir con dignidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por Jesús, nuestro máximo ejemplo, por Jesús, el que nos ha puesto el camino, el que nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos. Reconocemos que nos falta mucha paciencia, nos falta mucha mansedumbre. Permítenos aprovechar cada oportunidad para ir desarrollando, ejercitando paciencia en nuestras vidas, para que cuando el sufrimiento venga, esa paciencia se convierta en mansedumbre y podamos esperar en ti sabiendo que tú eres justo y que tú eres quien nos defiendes y que tú eres nuestro abogado y que tú eres el que exhibes nuestra justicia como la luz del mediodía. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, que no todo es aflicción, no todo el tiempo es así. Hubo mucho tiempo en la vida de Cristo que fueron tiempos de gloria, tiempos de poder, tiempos de convivencia, pero es inevitable que lleguen tiempos así. Padre, si alguno de mis hermanos está pasando por un momento así, consuélalo, fortalécelo. Quien ya lo haya pasado, Padre, si aprobó, Padre, que utilice esa experiencia para bendecir a otros. Y si reprobó, que se prepare, porque tú le vas a repetir la dosis hasta que la apruebe. Y si alguien nunca ha pasado por esto, Señor, que esté consciente que no lo va a poder evitar y que cuando eso pase, bendito Padre, ya sabe qué hacer. Gracias, Padre, por Jesús. Bendito seas. Muchas gracias, César. La paz de Dios con todos ustedes. Gracias.